Es un placer recibir a Fernán Cisneros a partir de este momento en la columna de cine y otras yerbas, podríamos decirlo. Otras yerbas que van por este lado hoy. So Jim. Yes? How would you start this movie? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? Alrighty then. Finding out you have something special and it gets a reaction. That's how I got attention and love. I've watched the stars fall silent from Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused. He blew my mind. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control. Andy, that's enough. Perfect. I don't like it. I want to do one more. Andy felt it was necessary to stay in the character. He's exactly the way Andy was. It's totally surreal. And this crazy melodrama started happening all over the place. Jimmy said they came down hard. Who's they? Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. Andy, you have to give me a chance to make a movie. I don't need to make a movie. I don't need to make a movie. I was thinking, how far should I take this? I see. Sound check. Sound check. It's working. How far would Andy take it? You're going to have people that are going to sue this production for mental stress. When the movie was over, I couldn't remember who I was anymore. So you step through the door not knowing what's on the other side. And what's on the other side is everything. I know him as well as I can know him. But who do you know, even when they're right in front of you? Fernán Cisneros, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿De qué baile nos metiste? Claro. Es un documental de Netflix. Hay muchos documentales en Netflix, que es el servicio de streaming. Hay otros, pero es realmente el servicio de streaming más popular, en que enfocan el cine, cómo se hace, o biografías, ese tipo de cosas. Pero he visto pocos, por lo menos, documentales sobre el trabajo del actor. Cómo un actor compone un personaje. En este caso es una película que se llama Jim y Andy, que relata cómo Jim Carrey, que por esa altura ya era una mega estrella, compone el personaje de Andy Kaufman en Las locuras de Andy. Y Andy Kaufman fue un comediante muy importante, sí, en la década del 70. Trabajó en televisión, hizo stand-up, apareció en muchos late shows en esa época, en el que nunca se quedaba muy claro si él estaba todo el tiempo componiendo un personaje bastante oligofrénico o era él así, y siempre jugó como en el límite de la realidad y la ficción en su humor. Esa frontera del Claro. delante y detrás de cámara rota, cosa que le termina pasando a Jim Carrey. A Jim Carrey en esta película. La Y además composición. tiene otros personajes, Tony Clifton, que era un personaje más violento que este tonto, de alguna manera, que era Andy Kaufman. Entonces, cuando el director Milo Forman, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, trabajó mucho en Checoslovaquia, después Atrapado sin salida, Amadeus, un gran director, lo convoca, era para trabajar en Las locuras de Andy, que es como se llamó acá, era como un sueño hecho realidad, la posibilidad de que el mejor cómico de su generación, porque Jim Carrey suele generar como antipatía en mucha gente, pero bueno, la gente genera antipatía en lugares equivocados a veces. Sí, claro. Entonces, es un comediante que en películas como Tonto y Retonto, La Máscara, demostró una ductilidad importante, un Jerry Lewis, una capacidad histriónica muy grande, y además que demostró en películas como El Truman Show, o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ser un actor, además, importante, porque la distinción de comediante y de actor es un poco sutil. Entonces, claro, pero viste que muchas veces al comediante le cargan esa cosa, bueno, pero es comediante, no es actor. Para ser actor tiene que revalidar con un papel de otro tipo. Entonces, totalmente. Entonces, para demostrar que un comediante puede ser un actor, Jim Carrey se transformó durante el rodaje, había leyendas sobre eso, en ser durante todo el tiempo en ser Andy Kaufman.
Y este documental relata y muestra por primera vez las imágenes de un rodaje que debe haber sido insoportable. Y sobre todo lo que habla, me da la sensación, Fernán, es de la capacidad de abstracción, pero de la realidad en este caso, porque quedó enganchado de tal forma que después una de las cosas que se comenta es cómo detrás de cámaras del personaje se lo tragó y entró en un estado como de una dualidad absoluta, sí, casi ¿no? Como que desapareció. Desapareció Jim Carrey. Claro. Incluso en la película, durante el rodaje, Milo Forman, Paul Giamatti, Danny DeVito, que trabajó con él en Taxi, en la serie Taxi, o sea, se tenían que referir a él como Andy Kaufman. Claro. O sea, él como Jim Carrey, incluso en esa dualidad de personaje que vos decías, incluso insultaba a Jim Carrey. Y además la película pasa el personaje, Andy Kaufman. Sí, el director le tenía que decir a Jim Carrey, decirle a Jim. A Andy Kaufman, decirle a Jim. Sí, una cosa de locos, pero el trabajo es soberbio después, ¿no? O sea, todo ese proceso consigue un trabajo realmente donde los propios, incluso interactúa con la madre, interactúa con la hermana, como si fuera Andy Kaufman. Claro. Todo muy oligofrénico, realmente muy enfermo, pero... Otra que método Stanislavski, ¿no? O sea, llevado al extremo. Llevado al extremo de haberse la internalización de manera patológica del personaje. Entonces es muy interesante el documental, porque está muy bien hecho y además porque el personaje, uno viene con la... Si ya vio la película, que es una gran película además, es de 1999, sabe que el personaje se enferma de cáncer. Entonces, ¿cómo va a internalizar ese cáncer el propio Jim Carrey, que en determinado momento es él, o sea, es Andy Kaufman? Actúa como él, es insoportable como él, es en ese sentido. Entonces me parece interesante ver, hay grandes historias de actores de cómo se transforman. Christian Bale en El Maquinista, el clásico Robert De Niro en Toro Salvaje, de engordar y hacer sacrificios de ese tipo, pero nunca un actor, que yo sepa, se metió tanto en el personaje. Marlon Brando quizás es un método que usó en Apocalypse Now, en Apocalipsis Ahora, que cuando llegó a filmar en la selva con Coppola, llegó convertido en Kurtz, en el personaje, el villano, digamos, un poco ambiguo el término villano para Apocalipsis. Física de dieta o de engorde a propósito y de pelo y estética, sino de actitud, como por ejemplo aquella en Los Doors, donde termina siendo... Vos lo veis en Morrison, pero la frontera psicológica y mental es otro paso mucho más jorobado. Mucho más jorobado, y Jim Carrey se atrevió a darlo, y eso es lo interesante de este documental. Vemos un gran actor. Ojo, si te parece insoportable Jim Carrey, que viste que acá o lo amás... Sí, lo más o lo odias. O más o lo odias. Si estás en el equipo de los lo odian, tenés que darle una fuerte oportunidad porque es en su versión más insoportable, ¿no? Claro. Pero si te interesa la actuación, si te interesa ver cómo un actor compone un personaje, me parece que este documental es realmente interesante y realmente importante. Ojo, capaz que nos estamos creyendo también, hay otra perspectiva, capaz que nos estamos Totalmente. Creyendo que lo montó tan bien, que lo internalizó, que no pudo abstraerse, no pudo salir del personaje. Claro, capaz que esto también es un montaje de Jim Carrey. Montaje de lo que montó. Sería como yo por desconfiar. Un metamontaje. Es una duda que está muy bien planteada, porque nunca sabes hasta qué punto, es verdad, hasta qué punto ese acting por fuera no era parte de este documental, claro. Que de hecho el documental las imágenes con que se grabó el documental las encargó el propio Jim Carrey y las guardó hasta ahora. Igual qué paciencia o qué visión para guardar 20 años algo para hacer un metapersonaje del metapersonaje que ya hiciste. Pero me parece que la duda que implantó, y más teniendo en cuenta que Jim Carrey ha demostrado que es un artista, claro. O sea, es un artista plástico también. O sea, es un tipo que está re loco, pero que va más allá de la simple. Entonces, no está mal pensarlo como una performance de Jim Carrey de la performance. Me encantaría que fuera así, te digo más. Es una interesantísima mirada y está bueno como ejercicio, que siempre ver también películas puede ser un ejercicio, de verlo desde ese punto de vista. Tratar de ver, para, esto no se detectar en qué momento porque baja la defensa y te das cuenta. Cuando uno ve cine, ese tipo de teorías tiene que estar sustentada en la propia película. Claro. Entonces, ver cómo... Está muy bien. Mira, me voy con una tarea. Ahí bajó la guardia, ahí bajó la guardia, está bien. Pero me parece que no baja la guardia nunca. Gracias, Fernando. No baja la guardia. Gracias, un gusto tenerte.